de este evento. Yo voy a referirme a lo que es la situación de inseguridad y violencia en Venezuela, que ha sido uno de los aspectos que más preocupación ha ido generando en la sociedad. El informe que de la Oficina de Naciones Unidas sobre droga y el crimen, que fue terminado hace un mes, coloca a Venezuela como el segundo país con mayores homicidios en el mundo. Y Venezuela no era un país violento. Inclusive durante los años 80, recuerdo con gran detalle que las universidades católicas de América Latina decidieron que hacían una investigación sobre violencia. Y la Universidad Católica decidió que participaba. Y hizo su propuesta con Luis Ugalde. Y bueno, discutieron mucho los jesuitas y las universidades católicas si aceptaban o no Venezuela en aquella investigación de diversos países, porque Venezuela no era un país violento. Entonces, ¿cómo iba a entrar Venezuela? Violenta era Colombia, era Perú, era El Salvador, pero Venezuela no tenía por qué entrar. Bueno, y en este último informe aparecemos como el segundo país más violento. Bueno, ¿qué ha pasado? En 1998 la inseguridad era una preocupación importante para los venezolanos. Para 1998 tuvimos una tasa de 19 muertos por cada 100.000 habitantes, 4.550. En el año 2013 la tasa fue de 79 y tuvimos un estimado de 24.700 homicidios. Esto es un incremento muy rápido, muy único en el país. Pero hay algo que llama más la atención, que cuando este incremento ocurre en Venezuela, simplemente aquí puedo mostrarles rápidamente, me referiré luego en detalle a la evolución entre 1976 y el año 2013. Simplemente cuando este incremento tan dramático ocurre, otros países de América Latina disminuyen, y en particular nuestros dos vecinos. Colombia, que es la línea roja, tiene un descenso dramático en la violencia y el homicidio. Y Brasil tiene un incremento, un descenso mínimo y se estabiliza. Brasil tiene un comportamiento muy variado. El estado de São Paulo disminuye radicalmente, otros estados del nordeste han aumentado, en conjunto se mantiene. Entonces, bueno, uno ve que hay alguna diferencia bien particular porque, retomando lo que ya se repitió mucho en la sesión pasada, este incremento de los homicidios ocurre en el momento donde Venezuela ha tenido la mayor riqueza de la historia. La mayor riqueza de toda nuestra historia. Entonces, las explicaciones que estos se han dado, y es donde quiero entrar en la tesis del quiebre del pacto social y la institucionalidad, las tesis que han dominado sobre las explicaciones de violencia, homicidios en América Latina, han estado vinculadas fundamentalmente a tres hipótesis. Una es la pobreza, otro es el desempleo y otro es la desigualdad. Son tres hipótesis que han marcado mucho, y lo han marcado desde la izquierda, desde el marxismo, ¿no?, hasta los estudios del Banco Mundial y del BID, que siguen más o menos en la discusión sobre desigualdad. Ahora veamos qué ha pasado en esto. Si uno ve lo que es la evolución de la línea de pobreza, tómenlo como ingresos o tómenlo como necesidades satisfechas, como decía José. Bueno, los tres países han tenido un descenso de la pobreza, ¿no? Incluso en Venezuela ha sido mayor que la media de Latinoamérica, que es la línea negra. Si tomamos el Gini, la desigualdad, bueno, Brasil no está por debajo de la media, Colombia no está por debajo de la media, en Venezuela supuestamente es donde más disminuyó la desigualdad. Si tomamos lo que es el desempleo, el comportamiento ha sido muy similar en este periodo para Brasil, Venezuela y Colombia, es decir, han disminuido más o menos de la misma manera. ¿Dónde está entonces la diferencia? Si uno toma lo que es el Estado de Derecho, el rule of law, uno sí ve que hay una diferencia importante entre Colombia, Brasil y Venezuela. Y es eso a lo que la hipótesis y lo que planteo sobre Venezuela. Lo que ha habido en Venezuela
puso una destrucción de la institucionalidad, un quiebre de la institucionalidad tal como se entiende en economía, como se entiende en sociología, es decir, como las reglas del juego de una sociedad. Entonces, quisiera básicamente comunicarles 4 ideas. En primer lugar, ¿no?, que la violencia y la inseguridad se debe al quiebre del pacto social, resultado de la acción u omisión del gobierno, ¿no?, que ha habido sobre este tema una visión politizada de la inseguridad, que hay, que en el gobierno han existido 2 posiciones y eso ha dificultado mucho lo que es la política pública al respecto. Y bueno, básicamente al final plantear algunas cosas sobre lo que hacer y cómo esto está en el momento actual, está pasando y está cambiando de una violencia criminal, callejera, simple, normal, a una violencia política que está empezando a tener otros matices y otras condiciones. Mire, si uno ve rápidamente lo que es la evolución de la violencia, Venezuela es un país no violento. ¿Cuándo vuelve a aumentar? ¿Cuándo aumenta la violencia en Venezuela por primera vez? Durante el Caracazo. ¿Qué hay en el Caracazo? Un quiebre de la institucionalidad, ¿no? Reglas básicas de propiedad, aquellas cosas mínimas de que uno no puede entrar a una tienda y llevarse un televisor sin pagarlo, sin pasar antes por la calle y pagarlo, o sea, cosas normales de lo que se da ahí. Hay un quiebre de una parte social, ¿no?, de la institucionalidad. ¿Cuándo vuelve a aumentar? En 1992. ¿Qué pasó en 1992? 2 golpes de Estado. Hay una institucionalidad política, unas reglas políticas que se quiebran, ¿no?, y se permite entonces ya es el uso de la fuerza para alcanzar el poder y no el uso de las elecciones, inscribir un partido, etc. ¿Qué pasa entre 1994 y 98? Dice que es bien interesante. En el primer año del gobierno del presidente Caldera, de su segunda presidencia, hubo más homicidios que en su último año de gobierno. Durante esos 5 años se mantuvo casi estable, incluso disminuyó un poco. Es decir, hubo un esfuerzo. ¿Y cómo ese gobierno de Caldera? Tuvo un gobierno muy anodino, bueno, hubo un esfuerzo de crear normas de estabilizar. ¿Qué sucede después? Después de 1998 tenemos ese incremento de los homicidios que ustedes pueden ver en la curva. ¿Y qué pasó durante este periodo? Yo pudiera repetir lo que decía José Manuel aplicado al área de seguridad, ¿no? Hubo 2 políticas claras, ¿no? Doing nothing or doing the wrong thing. ¿Qué fue no hacer nada? Sencillamente no aplicar la ley, no reprimir, no hacer law enforcement. ¿Y qué fue lo que se hizo de equivocado? Exaltar la violencia, dividir al país, ¿no?, exaltar que, bueno, si alguien tiene hambre puede robar. O sea, destruir todo lo que era la institucionalidad. Bueno, simplemente algunos detalles. Si ustedes ven este gráfico, la línea azul son el número de homicidios y la línea roja es las detenciones por homicidios. En 1998, por cada 100 homicidios hubo en el país 118 detenciones por homicidio. A partir del 2006 hay por cada 100 homicidios entre 8 y 9 detenciones por homicidio. Y detenciones por homicidio no quiere decir que hay acusación, que hay juicio, que hay condena, que hay cárcel. No. Simplemente detención. Entonces, bueno, hay muy claramente lo que ha sido la decisión de no hacer nada, de no actuar. Pero bueno, ha habido también muchos otros efectos. Simplemente, el año pasado hicimos una pregunta en la encuesta sobre delitos organizados. Se creían que los militares estaban involucrados en el narcotráfico. Bueno, cuando uno va con los datos, de las personas que emitieron opinión, 3 de 4 personas pensaban que los militares estaban involucrados en el narcotráfico. Y eso fue antes de la captura de la cocaína en el avión de Air France, de los 1.400 kilos de cocaína que montaron en el aeropuerto de Maiquetía. Entonces, bueno, lo que es todo, y puedo referirme más, pero no tengo mucho tiempo, lo que es todos esos mecanismos de la institucionalidad. Bien, la segunda idea. Frente a este problema, que es un problema tan marcado, hay una visión politizada de la inseguridad de las respuestas. Ahora, hay cosas interesantes aquí. Por un lado, hay una diferencia, pero por otro lado, tiende cada vez a hacerse
más común. Cuando uno le pregunta a las personas si creen que ha aumentado la inseguridad, uno piensa, bueno, que mayoritariamente, incluso el chavismo, en un 59% piensa que ha aumentado. Pero hay un 14% del chavismo que piensa que la inseguridad en Venezuela ha disminuido. 14% de la sociedad venezolana que piensa que la inseguridad ha disminuido con ese volumen de homicidios. Bueno, es esa visión cerrada, politizada de visión del fenómeno, ¿no? Ahora, bueno, cuando uno pregunta, ¿está usted de acuerdo? Bueno, ahí las posiciones políticas se extreman más. Los chavistas piensan, ¿no? Mayoritariamente que sí está, solo un 28% de los chavistas dicen que están en desacuerdo. Los otros grupos mucho más. ¿Cree usted que el gobierno está combatiendo el delito organizado? Fíjense que hay, ¿no? Bueno, mucho, poco, nada. Claro, hay diferencias políticas, pero de todo, ya a nivel de lo que es el chavismo se está aumentando. Nos preguntábamos si creía que el delito organizado podía afectar la estabilidad de la democracia. Es interesante que el 90% de los chavistas creían que era un gran problema. Y ya lo estaban reportando. Claro, todos están, los opositores en 91, los en 93, pero hay un cierto consenso sobre un problema que se ve como importante y que está ya empezando a agrupar a las distintas posiciones. Bueno, y la pregunta anterior, cuando lo diferenciamos, si creían que los militares estaban, ¿no?, metidos en el narcotráfico, veíamos que el 68% de los chavistas también lo pensaban. Claro, es distinto que el 84% de la oposición, pero bueno, estamos viendo ya la diferencia. Bien, la tercera idea es, ¿qué ha pasado en el gobierno? En el gobierno básicamente han habido dos grupos. Hay un grupo que ha estado dominando, que es el grupo izquierdista, académicos, que han tenido una visión de los derechos humanos, que han tenido una visión de no represión, que lograron montar al final la misión a toda vida. Tiene muchas cosas interesantes conceptualmente, pero que de alguna manera no tenían capacidad de actuar. Este grupo estuvo dominando de alguna manera lo que eran las políticas y se unía con la visión del presidente Chávez, porque si algo fue común en sus 14 años de gobierno fue la decisión de no actuar, de no reprimir. O sea, era un elemento clave, y eso puedo decirlo porque lo discutí con ministros, con viceministros, y era una cosa como muy permanente en ellos, esa decisión. Ahora hay otro grupo que estaba por debajo, que estuvo allí vinculado, que eran los militares, que tenían una visión algo interesante porque sí hay que hacer cumplir la ley, pero al mismo tiempo una visión de represión, de actuación, de respeto a los derechos humanos. ¿Qué eso ha sucedido en los últimos tiempos? Que el grupo académico izquierdista que estaba dominando fue desplazado por un grupo militar, que es el que ahora controla. Y por eso uno ve que antes había un ministro que era un civil y un viceministro militar, y ahora el ministro es militar. Pero además eso fue lo mismo que llevó a cambiar el Consejo Nacional de Policía, a sacar a la rectora de la Universidad Experimental de Seguridad, ¿no?, a cambiar al jefe de la Policía Nacional Bolivariana y colocar en todos los lugares militares. Bueno, militares retirados de militares, pero están buenos. Entonces, ¿a qué punto estamos ahora? Tenemos un punto donde hay una combinación, ¿no?, de lo que queda de esa decisión de no hacer nada, ¿no?, porque es social y porque la violencia tiene que ver con la pobreza, la desigualdad, con el capitalismo, o peor aún, que la violencia forma parte de la lucha de clases, por lo tanto no es tan malo, porque forma parte de la lucha de clases. A eso se le agrega ahora los militares, que tienen una actuación muy politizada y represiva. Entonces tenemos una mezcla entre impunidad por un lado y abuso militar, policial por el otro, que están en los culturales. Bueno, ¿qué hacer frente a este punto en particular? Bueno, básicamente lo que hay es que restaurar el pacto social, desde su base moral y normativa. Y eso tiene dos elementos. Hay que actuar desde la represión simple, que hay que actuar en el país. No digo mano dura, pero sí mano justa, hay que actuar para proteger a los ciudadanos. Hay una inmensa necesidad en la población y en la población pobre, simplemente para recordar que el 84% de los homicidios que se cometen, las víctimas
del 84% de los homicidios en Venezuela son pobres. Pobres, son los que sufren. Todos. Los secuestros solamente están en todos los sectores sociales. No es solamente en los sectores ricos como era, no. Los únicos que no padecen de secuestro es la pobreza extrema. Pero de resto hay señores, uno de nuestros entrevistados, de nuestro caso de estudio, un motorizado, un mototaxista, le secuestran a un familiar, tiene que vender su moto con la cual vivía y hacía carreras para pagar el secuestro del familiar. Estamos en un espectro de victimización generalizada. Bueno, hay que proteger a ese ciudadano. Y luego hay que restaurar el sentido social del país. No voy a detenerme en esto. Ahora, desde eso hasta el retorno a la cortesía. Hay que restaurar la sociabilidad, la resolución mediada y normada de conflictos, las cosas básicas de la vida y de la convivencia que hay que restaurar para poder convivir, para poder crecer. Ahora, ¿qué pasa con esto que venimos arrastrando y que tiene que ver con la violencia fundamentalmente criminal en el momento actual? Bueno, lo que tenemos es un incremento de la violencia y un riesgo del paso de la violencia criminal a una violencia más política por distintos aspectos. Uno, bueno, porque se destruyen las reglas de convivencia. Esto puede tener otras lecturas. José la refería, por ejemplo, en referencia a la ley de alquileres. La ley de alquileres no es posible, el gobierno lo impone. Ahora, ¿qué sucede con la gente? La gente empieza a buscar la manera de defenderse y a protestar, ¿no? Y hay un señor pacífico o una señora pacífica que se va y se coloca y se pone a dormir frente al apartamento que no le devuelven. Pero hay otro que no es tan pacífico y busca una persona y le dice, miren, vamos a arreglar esto. Usted no se quiere ir a mi apartamento, usted no me quiere pagar el alquiler. Bueno, vamos a buscar la manera en que usted lo solucione. Le dañan el carro, y arranca y crece la violencia, porque no hay otra manera. No hay otra manera de solucionarlo. ¿Qué pasa con los motorizados? Bueno, es un problema de tráfico, es un problema de... No, los motorizados están incrementando continuamente la violencia. Y es la violencia de los automovilistas con los motorizados y de los motorizados con los motorizados, porque nadie se atreve. ¿O es que alguien se atreve a ponerse a discutir con un motorizado en una calle de Caracas? No se atreve. Entonces, ¿qué es lo que hace allí? Bueno, es la violencia lo que empieza a hacer. Bueno, pero igualmente tenemos con la destrucción de la legalidad política, de la destitución de los alcaldes, que hemos visto, y de los diputados. Bueno, sencillamente, allí, ¿qué le está quedando? ¿Qué mensaje se le está dando a la gente? ¿Qué salida hay? ¿Qué salida hay para los restos de diputados? Bueno, hay juegos políticos, ¿no? Sí, bueno, las esposas de los alcaldes destituidos se van a... Bueno, es un juego político. Pero detrás de eso que está, es que acaso hay salidas desde el punto de vista pacíficos y democráticos en este contexto. La destrucción de la legalidad de los árbitros. Bueno, lo tenemos. El TSJ tienen magistrados con el periodo vencido, los del CNN, el Consejo Nacional de los Rectores con el periodo vencido, ¿no? El Contralor nombrado un sustituto. Bueno, ¿cuál es la legalidad de los árbitros? ¿Se puede acaso confiar en democracia si no tienes algún elemento de legalidad de los árbitros? Ahora, la destrucción del derecho a la protesta. Bueno, está por todo lo que es la represión policial y militar. Y finalmente, la destrucción del monopolio de la fuerza por el uso de la violencia privada, de los paramilitares, llamados colectivos, que en los colectivos hay una mezcla entre unos grupos, pero otros que son simplemente bandas paramilitares del gobierno, que están actuando y que están usándose cómo se usa para la represión y el derecho a la protesta a la Guardia del Pueblo, que tiene condiciones muy particulares dentro de la Guardia Nacional por su constitución, su ideologización y su manejo. Y por el otro lado, a los colectivos que hacen el trabajo sucio que la policía no quiere hacer. Entonces, ¿hay alguna salida pacífica y democrática o estamos en este momento en el riesgo de un incremento mayor de la violencia a unas instancias distintas y con un sentido común? Yo creo que para poder salir democráticamente de la crisis que tenemos en Venezuela y pacíficamente, hay que restaurar la convivencia, y eso significa restaurar los derechos de las personas, los derechos en alquileres, de los motorizados, de los automovilistas, o sea, los derechos normales de la gente
que llevan a la inmensa, a los grandes conflictos de convivencia que hay en las zonas populares, donde la gente dice, no tengo manera de resolver esto, bueno, lo resuelvo con la banda, que bueno, mando a cobrar el dinero, mando a pagar. Hay que restaurar la convivencia, que significa los derechos. Hay que restaurar el derecho a la protesta y a la libertad de los medios, o sea, una ley de expresión. Hay que restaurar la legalidad política, pero tengo la impresión que el punto clave de lo que puede ser una cierta salida democrática y pacífica tiene que ver con el nombramiento, usando la Constitución, de los magistrados del Tribunal Supremo. Eso significa, la Constitución venezolana dice que es con el 66%, las 2/3 partes que hay que nombrar a los magistrados del TSJ, los rectores del Consejo Nacional Electoral y el Contralor. ¿Eso qué significa el 66%? ¿Qué tiene que haber negociación política? ¿Qué significa eso en el pensamiento democrático? Que tienen que ser independientes y no manipulables por el gobierno. Si eso no se logra, y si sencillamente por cualquier argucia se nombran a los tribunales, a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, simplemente a personas manipulables por el gobierno. Si los rectores del Consejo Nacional Electoral no son nombrados de una manera independiente, sino que van a ser figuras y fichas del gobierno, y el Contralor es lo mismo, sencillamente tengo la impresión que se cierran las posibilidades de una salida democrática y pacífica en Venezuela. Muchas gracias.